Capítulo 6. Copa Libertadores de 1970. La hazaña ya estaba lograda, porque un subcampeonato para una institución de provincia, con la consiguiente clasificación a la Copa Libertadores, era una hazaña. Era el primer equipo del sur del país en llegar al principal torneo de clubes del continente. Ahora había que prepararse, ya que representar a Chile en una instancia internacional no solo es una satisfacción, más bien es una responsabilidad, a veces demasiado grande. Así, mientras más de 10.000 personas recibieron a su equipo en Talca para celebrar el subcampeonato, el presidente Javier Fernández Rodríguez se mostraba preocupado por un déficit de 120 millones de pesos. Días más tarde, la información consignaba que si no se juntaban 300 millones de pesos en 8 días, la participación en Copa Libertadores estaba en peligro. Hay que recordar que los millonarios dineros de la televisión que se recaudan ahora en cada partido del torneo continental no existían en esos años. La Copa era un honor, pero también un gasto. La campaña económica que se reeditaba al inicio de cada temporada fue más urgente que siempre, tanto que las diversas poblaciones de la ciudad, como por ejemplo Independencia hasta Buruaga, Costanera, Villa La Paz, El Tabaco y Aurora de Chile, aportaron, a pesar de todos sus problemas, con dinero para los colores rojinegros. Sin embargo, los recursos escaseaban y las renovaciones con el exitoso plantel fueron muy complicadas. Se logró mantener el concurso del director técnico Andrade, pero figuras importantes decidieron irse, como por ejemplo el paraguayo Onofre Barreto a Green Cross de Temuco y el argentino Rodolfo Begorre a Antofagasta Portuario. El resto del cuadro se quedó para jugar la Libertadores, aunque también se debía lamentar la ausencia de Luis Chanchita Briones, gravemente fracturado en el partido final de la liguilla ante Unión Española, y de Héctor Barría, quien fue operado de los meniscos. Es decir, 4 de las B del equipo de Andrade no estaban en la Copa, sin contar que Eladio Benítez se perdió el debut ante Guaraní por tener inflamado su tobillo. Se necesitaban refuerzos. Así llegó el uruguayo Pedro Grafiña, ex Unión La Calera, el volante de San Antonio Unido, Manuel Hidalgo, y el argentino Rubén Clavata. El arribo de este último, jugador de Racing Club, tiene una historia propia. Don Artemio Rojas era el secretario general de Rangers. A él le correspondió la tarea de viajar a Buenos Aires. Su misión era conseguir los refuerzos que suplirían las importantes ausencias de Barreto y Begorre. La búsqueda fue complicada y tropezaba en la limitante de siempre, la falta de recursos económicos. En este marco de condiciones, se produjo la contratación de Rubén Ciabatta, centrodelantero argentino sobre el cual se tenía buenas referencias y recomendaciones. Artemio Rojas tenía la gestión plenamente encaminada, pero debía cancelar $3.000 por el pase. De manera fortuita se encontró en la capital argentina con don Nicolás Abumor, presidente en ese entonces de la Asociación Central de Fútbol, ACF, quien al enterarse de las penurias del enviado talquino, sacó de su billetera la suma de dólares y se los prestó al dirigente peducano. Así se concretó el primer refuerzo para Rangers, Benjamín de la Copa Libertadores de América. Luego de incorporado el jugador argentino al plantel de Rangers, Alfredo Chat, conocido contador talquino hermano de Manuel, fue uno de los principales detractores de la contratación del rioplatense, para lo cual haría un jocoso comentario, característica familiar de los Chat, calificando que se estaba trayendo ciclistas de refuerzos, en clara alusión a la menuda estampa del trasandino. Y a decir verdad, resultó que Ciabatta fue para nada el refuerzo esperado, pero por esas cosas que suceden en Rangers, este jugador después fue al fútbol francés, donde actuó de manera exitosa. En Asunción y Cali. El grupo 3 de la Copa Libertadores de América de 1970 lo conformaban equipos de 3 naciones: Guaraní y Olimpia de Paraguay, Deportivo Cali y América de Cali de Colombia, y Universidad de Chile y Rangers de nuestro país. Al cuadro talquino le tocó partir como forastero, así que a comienzos de febrero empezó su primer periplo sudamericano. El destino inicial fue Paraguay, donde el 15 de febrero se enfrentaba con Guaraní y el 18 de ese mes ante Olimpia, ambos partidos en el estadio Puerto Sajonia de Asunción. La delegación fue encabezada por Artemio Rojas y todo el plantel iba elegantemente vestido con trajes especialmente confeccionados por
Sastrería Contardo, terno gris marengo, vestón recto 3 botones, abierto a los costados, pantalón sin basta, confeccionado en tela liviana, camisa blanca y corbata con listas diagonales rojinegras. A la altura de la cartera de la chaqueta lucía el distintivo en forma de escudo, que tiene en la parte superior la bandera chilena, más abajo el símbolo de Rangers, y la frase Rangers vicecampeón, Talca, Chile. Todo un estilo. Los flamantes Boeing que estrenaba LAN-Chile fueron el transporte de los talquinos, muchos de los cuales nunca en su vida se habían acercado a un avión. Para la ocasión, la dirigencia preparó un manual de viaje para la delegación, que le fue entregado a cada uno de sus integrantes. En él estaba la nómina completa de los viajeros, el itinerario, la programación de partidos, los alojamientos y las condiciones de viaje. Entre estas últimas destacaban las de disciplina. Se mantendrá en la misma forma que el pasado año en la competencia oficial. Cada miembro debe tomar conciencia que, si en la mencionada competencia se mantuvo un buen nivel de conducta, compañerismo, unión y obediencia, ahora, al estar representando a Chile, se deberá procurar estas características. Y de fallas de la organización, la experiencia del club en competencias internacionales y viajes posiblemente provoque algunos errores. Se ha procurado que no sea así, mas, si llegase a suceder el caso, el club les agradecerá tener paciencia y comprensión. El texto termina con buen viaje les desea el directorio del Club de Deportes Rangers, la hinchada y Talca entero, además de 2 aspectos bastante anecdóticos. El primero se refería a los seguros, donde cada miembro de la delegación ha sido asegurado en 100.000 escudos a favor de sus herederos legales. Se espera no hacer uso de ello. Y el segundo, a un acuerdo con Guaraní y Deportivo Cali, por el que la estadía será íntegramente cancelada por ellos, quienes a su vez tendrán igual trato en su visita a nuestro país. Por este motivo, y con el fin de dejar bien puesto nuestro nombre, es que deberá tenerse sumo cuidado y control en el pedido de los extras, de modo de no caer en abusos. El ansiado estreno. La húmeda noche del domingo 15 de febrero fue el debut de Rangers en un torneo internacional. El día anterior, en la piscina del Gran Hotel del Paraguay, los jugadores fueron arengados por uno de los enviados especiales de la prensa al torneo, una persona que le tenía un cariño enorme a Rangers y a Talca, como es Julio Martínez Pradanos. Bajo la conducción del árbitro peruano Carlos Rivero, el DT Óscar Andrade mandó a la cancha esta histórica formación: Luis Carrizo, Patricio Rojas, Iván Azócar, Wilibaldo Lastra y Sergio Velasco, Laureano Paso y Manuel Hidalgo, Carlos Díaz, Pedro Grafiña, Rubén Ciabata y Tomás Vexek. Más tarde entró Alberto Villar por Ciabata. Un autogol de Lastra a los 16 minutos y un tanto de Paniagua a los 42 conformaron el 0-2 de aquel partido, en el mismo día que Universidad de Chile perdió por el mismo marcador en Colombia ante Deportivo Cali. Los comentarios del partido hablaban de Rangers como un cuadro visiblemente disminuido en relación a ese tesonero equipo que jugó la liguilla con bastante éxito. Tuvo sí el mérito de caer jugando. El segundo gol lo sorprendió justo cuando había realizado su mejor papel y cuando tuvo 2 o 3 ocasiones claras como para haber estrechado por lo menos esa cifra final. Además, se concluía que fue mucha responsabilidad para sus hombres en el debut internacional, que les costó ambientarse en una cancha demasiado extraña, con un clima bastante caluroso y ante un público que, si bien al final comprendió y aquilató el esfuerzo del subcampeón, estuvo constantemente apoyando a los suyos. Un debut que sabe a lección para los talquinos y que seguramente los obligará a enmendar rumbos en las próximas confrontaciones. Fue una derrota clara, pero que no amilanó el ánimo de los jugadores, cosa que sí sucedió 3 días después ante Olimpia, el subcampeón paraguayo. Frente al Rey de Copas, el primer tiempo fue parejo. De hecho, fue Eladio Benítez, con un preciso tiro libre, el que abrió el marcador para Rangers a los 15 minutos, y los locales solo pudieron empatar a los 35 por intermedio de Ferreira. En la segunda fracción, el mismo jugador anotó 3 veces más, lo que, sumado al marcado por Godoy,
dejó el resultado 5-1 para los paraguayos y el ánimo talquino por los suelos antes del viaje a Colombia. En todo caso, los jugadores se hicieron el tiempo, más que necesario, de conocer las cataratas del Iguazú, escenario de una de las anécdotas que más se repite cuando se habla de la Libertadores, aquella que dice que a Manuel Hidalgo se le cayó su placa dental al agua y que solo en Colombia le pudieron hacer una nueva. Lo peor de todo es que el partido ante Olimpia demostró, en parte importante del duelo, la real valía del cuadro rojinegro, tanto que la revista Estadio tituló su nota sobre el encuentro con "Ironías del fútbol, cuando jugó mejor, lo golearon". El avión hizo escala en Lima, donde se integró a la delegación el presidente, Javier Fernández. Ya en Cali, el primer rival fue el América, cuadro que días antes había igualado 2-2 con la U, en el estadio Pascual Guerrero. El juego ranguerino mejoró bastante, el partido fue parejo, pero la derrota por 0-1 no pudo evitarse, debido al gol de Ospina a los 32. La ausencia de Begorre y Barreto no podía ser soslayada por el juego de Grafiña y Ciabata. Se les extrañaba mucho. Eso fue el domingo 22 de febrero, mientras que el miércoles 25 el duelo era con el Deportivo Cali, el mismo que había superado a los azules la semana anterior. La alta temperatura y la fuerte humedad ya habían sido asimiladas en parte por los jugadores, gracias a esas 2 semanas en Asunción y Cali. El cuadro rojinegro controló las acciones en la primera parte, tanto que se fue en ventaja por el gol de Sergio Velasco a los 31 minutos. Se estaban haciendo las cosas bien, con un juego ordenado y fuerte, con un gran despliegue físico. En el segundo tiempo, reaccionó el local. A los 6 igualó el marcador con tanto de Bautista y se fue con todo por la victoria. La defensa talquina estaba bien planteada, lo que incluso propició un par de contragolpes, uno de los cuales permitió a Grafiña poner las cosas 2-1 a los 14. El desgaste era impresionante y eso le empezó a pasar factura al equipo de Óscar Andrade. A los 24 empató Loaiza, mismo jugador que marcó el 3-2 a 7 minutos del término. La reacción final rojinegra no alcanzó para el milagro, porque ni los palos ni el arquero argentino Riggi lo permitieron. El juego dejó conforme a los talquinos, pero fue otra derrota. Además, la U, que ya había cosechado un punto en Colombia, se trajo otro de Asunción, tras el 1-1 con Olimpia y el 0-1 con Guaraní. El corresponsal de estadio en Colombia fue hasta Majadero con los elogios para Rangers. No lo conozco, no sé, ignoro si es uruguayo o argentino, tal vez sea chileno. No interesa, sostengo y sostendré toda mi vida que el talento no tiene religión ni patria. Lo que vi hacer a Grafiña hace años que no lo veía. Yo no sé sinceramente escatimar los golpes adentro del área del Cali, que lo vi peleando tiros de esquina hasta la barba a lo Bernard Shaw. Y vayamos al otro, al de los motores en cada tobillo. Carlos Díaz, si la pelota iba a los pies de Muñoz, marcador de punta izquierdo del Cali, allí iba Díaz. Si la pelota la tenía Desiderio, allí iba Díaz, 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 siempre Díaz. Dos figuras en la noche. Fue Rangers sin duda el mejor equipo de este petit torneo en Cali. Fue más que el América, fue más que Cali, fue mucho, pero mucho más que el tibio y medroso Universidad de Chile. Bien organizado para defenderse, desilvanado de la mitad de la cancha para arriba, pero siempre contundente, con hombres adecuados a un ritmo intenso. En Santiago de Chile seguro que le mueve el piso a todos. Pocos fueron testigos del accionar de Rangers en Colombia, pero según el autor de estas líneas precedentes, Julio Tecker, los colores rojinegros dejaron alguna huella en Cali, pese a lo magro de los resultados. Antes de iniciar el viaje a Asunción, la prensa consultó a Óscar Andrade cuántos puntos sacará Rangers en la gira, a lo que el DT contestó: yo me conformo con 4, si fueran 5, volvería feliz. El único triunfo. Rangers era colista del grupo, pero le quedaban todos los partidos como local, además del partido frente a la U en Santiago. El siguiente encuentro fue, precisamente, ante los azules en el Nacional, quizás en la última opción de mantener las esperanzas de una mejor suerte en el torneo, pero los goles de Hoch a los 43 minutos y Aranguis a los 69 fueron más que el descuento de Grafiña a los 88 y dejaron todo 1-2 para Rangers con los colores talquinos en el fondo de la tabla. Revista Estadio entrega un testimonio fuerte
del momento que vivía el cuadro piducano tras el duelo con los universitarios. Ildefonso Rubio fue el encargado de abrir el vestuario de Rangers. La otra gente se demoró más en llegar. «Ya terminó hace rato la cuestión», exclamó. «No tenemos chance alguna». En esos momentos, Carrizo pidió una cerveza. «¿Cómo le deja tomar alcohol?», le preguntamos a Andrade. «Total, ¿qué le va a hacer? Para que juegue bien hay que darle una media docena de pasteles al viejo. Con todo lo que ataja, se merece lo que pilla». «Un día me van a sacar a pelotazos», exclama el guardaballas. Quedaba una sola motivación: ver un partido de la Copa Libertadores en Talca, y eso sucedió el miércoles 18 de marzo ante el Deportivo Cali. Un público de 10.741 espectadores llegó al Estadio Fiscal. En el primer tiempo, el ataque local fue incesante, pero los fantasmas de Begorre y Barreto estaban presentes en la ineficiencia de la delantera rojinegra. No había manera de vencer la portería de Riggi, y la ansiedad se transformó en enemigo. En la segunda etapa, entró el centro delantero Olmedo en los colombianos, y a los 33 y 43 transformó en funeral la fiesta talquina. El 0-2 fue un golpe doloroso, tanto que al sábado siguiente solo la mitad del público que había llegado ante el Cali se apareció en el Fiscal para el duelo contra el América, 5.049 personas. Y apostaron mal, porque se perdieron el único triunfo de Rangers en la historia de la Copa Libertadores. El 0-0 parecía grabado en el marcador, principalmente por el gran trabajo defensivo de los colombianos, lo que hacía recordar con mucha fuerza el partido de 3 días antes, más aún cuando la primera etapa terminó en blanco. Pero el asedio dio resultado, y un autogol de Verdugo a los 15 y un tanto de Pedro Grafiña a los 32 consolidaron la única victoria talquina en la Copa Libertadores. Estadio tituló «No hay mal que dure 100 años», y en sus páginas se reveló haber escuchado a Óscar Andrade, ante el escaso público, que esta vez estaban aquí solo los verdaderos ranguerinos, no vinieron curiosos. Lo que siguió inmediatamente después fue tan lamentable como sorpresivo e inexplicable. El 1-7 ante la U en el Nacional, donde Rangers hizo de local por razones económicas, fue humillante. Arratia a los 9, 41 y 45 minutos, Aranguis a los 61, Barrera a los 72 y 80 y Hodge a los 89 fueron los rematadores de un cuadro talquino que solo vio en el epílogo el descuento de Carlos Díaz a los 90 y que se retiró con la más cruda de las derrotas. Estadio fue clara para referirse a Universidad de Chile, sin problemas de ninguna especie, ante el peor Rangers que hemos visto en muchos años. Y para hablar de los talquinos, la revista escribió que fue tan estrepitosa derrota que los ranguerinos estimaron absurdo amargarse la vida. Cuando se pierde por 7-1, no hay mal arbitraje que valga, ni se lamentan las ocasiones de convertir no concretadas. La resignación cae de lleno. Como es habitual en estos casos, el entrenador se siente víctima y culpable, y por ende solo trata de apaciguar los ánimos de sus dirigidos. «Justo nos tenía que caer la noche negra del año contra la Chile», exclamó. La nula opción en el torneo se tradujo en el desinterés de la gente en Talca. Eso, sumado a la petición de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de Olimpia y Guaraní, y al aspecto económico, hizo que en sus dos últimos encuentros en la Copa, frente a los cuadros paraguayos, hiciera de local en el Estadio Nacional de Santiago, tal como lo había sido ante la U. El 0-1 con Guaraní, gol de Juárez a los 10 minutos del segundo tiempo, ante unas 7.000 personas, solo alargó la frustración ranguerina, que fue apaciguada en parte con el 4-4 de la despedida ante Olimpia. Ante los primeros, Rangers hizo mejor las cosas, pero un error defensivo le dio el triunfo a los forasteros en un partido que se vio salpicado por incidentes entre jugadores de ambos equipos, con varios expulsados y con el DT Andrade insultando al árbitro argentino Coerexa, quien le respondió: «Si querés pelea, espérame afuera». Ya en la tranquilidad del camarín, Andrade no estaba para nada arrepentido. Tuvo suerte el árbitro que no tuviera ganas de pelear. «Mire, venir a desafiarme. Conmigo estaba equivocado, ya que soy re bueno para los combos». Ante Olimpia, el partido era vital para los paraguayos y para Universidad de Chile. A ambos le quedaba un solo encuentro: al Rey de Copas ante Rangers y a los Azules frente a Guaraní, cuadro ya clasificado. Los chilenos tenían un punto de ventaja en la tabla,
que daba pasaje solo a los 2 primeros de cada grupo para la segunda fase. Por eso el duelo Rangers-Olimpia fue abierto, lo que quedó reflejado en el 3-3 de la primera etapa, tras los goles de Alberto Villar a los 10 y 26 minutos y Eladio Benítez a los 21 para el local, y de Jiménez a los 9 y del Puerto a los 22 y 28 para la visita. En la segunda fracción, Godoy, a los 4, puso en ventaja a Olimpia, pero nuevamente Benítez igualó a los 14 minutos. 3 días más tarde, la U empató sin goles con Guaraní y avanzó a cuartos de final del torneo, donde se midió con Nacional de Uruguay. Venció por 3-0 en Santiago y cayó por 0-2 en Montevideo, pero en el desempate ganó por 2-1 en Porto Alegre. Así, en semifinales, la U se enfrentó con otro equipo uruguayo, Peñarol. En el Estadio Nacional lo superó por 1-0 y en el Centenario perdió por 0-2. Pero el 2-2 en Avellaneda dejó fuera de carrera a los azules por diferencia de goles. Como se ve, el camino azul en la Libertadores fue bastante más grato que el rojinegro, pero la experiencia y los recuerdos alcanzados en ese torneo de febrero y marzo de 1970 nunca serán olvidados en la centenaria historia de Rangers.